Yo sé que usted vino a buscar palabra de Dios y Él nos habla siempre por medio de su palabra. Así que quiero que busque conmigo en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 28, verso 19 y 20. Es un texto muy conocido. Se conoce como la Gran Comisión. Mateo 28, versículo 19 y 20. Si lo encontró, me dice amén. Bien, leemos entonces. Dice así la palabra del Señor. Es Jesús hablando a sus discípulos momentos antes de ascender. Está en ese momento y les dice estas instrucciones finales. Les dice, por tanto, ir y haced discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice, ¿sí? Fundamental, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí está la promesa, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo estará el Señor con nosotros? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando nosotros estemos haciendo la misión, cumpliendo el mandato. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra. Señor, usa mi vida para hablar lo que tú has conversado, hablado conmigo a través de la verdad de tu palabra. Y que sea para todos los que hoy estamos acá, alimento, comida, guía, dirección, corrección. Todo eso logra el poder de la palabra en nuestras vidas. Tenemos fe, Señor, que tú nos hablas por medio de tu palabra, transforma nuestra vida por medio de ella. Sostiene, Señor, nuestra vida por medio del poder de tu palabra. Señor, dame gracia, derrama sobre mi vida unción, denuedo, autoridad, para hablar con toda libertad lo que tú has tratado conmigo. Gracias, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso a la palabra del Señor. Puse como título a este mensaje, una iglesia saludable es intencionada. Si usted me escuchó el domingo pasado, tal vez no lo ha hecho, estuve predicando precisamente, hablé acerca de la iglesia saludable. Y hoy quiero hablar acerca de lo que hace una iglesia saludable. Y en esto la iglesia tiene que ser intencionada, como también el propio creyente debe de ser intencionado. ¿Intencionado en qué? En amar, en discipularse y en servir a otros. Eso es lo que podemos resumir de lo que acabamos de leer de la Gran Comisión. Pero ahí lo vamos a ir desarrollando y profundizando. Quiero partir enseñando una verdad que aprendí hace años atrás cuando se me ocurrió la brillante idea de sembrar pasto. ¿Usted ha sembrado pasto alguna vez? Es harto trabajo, ¿sí? Porque para sembrar pasto lo primero que uno tiene que hacer es romper la tierra y después cernir la tierra. ¿Sí? Se cuela ahí y se cierne la tierra. Después de aquello uno tiene que pisotear la tierra, echar después una capa ahí. La gente le echa arena, después tierra de hoja, después se revuelve todo, después se hacen pequeños surcos para plantar ahí semillas y después uno tiene que regar la semilla y regarla a un determinado horario para que la semilla pueda germinar y no se pudra en la tierra. Y después de eso uno tiene que estar atento porque vienen ahí los pájaros y se quieren comer la semilla. Y de ahí viene todo esto del espantapájaro. ¿Sí? Y ahí uno tiene que salir, espantar los pájaros. Y después finalmente empieza poquito a poquito a brotar el pasto. Poco a poco comienza a salir. Y después no es solo que brote el pasto. Después hay que mantener el pasto. Es regarlo,
es cortarlo para que el pasto siga su proceso natural, no se ponga amarillo, no se seque. Todo eso es un trabajo arduo hacerlo. Y hay un dicho, quizás usted lo ha escuchado, que dice que el pasto siempre es más verde en la casa del vecino. ¿Sí? ¿Usted ha escuchado ese dicho? Que el pasto siempre es más verde en la casa del vecino. Y parece que al vecino le funciona mágicamente el pasto. Y se le brota y se ve verde y hermoso. Pero lo cierto es que si uno conversara con ese vecino, probablemente describiría lo mismo que yo acabo de describir. Que todo eso tiene un trabajo arduo. Que un jardín se vea armonioso, se vea bien, que en ello hayan flores y florezcan en su momento, en su tiempo, requiere trabajo. No es accidental. Nada saludable en nuestras vidas ocurre por accidente. ¿Sí? Todo tiene una causa. Y en este caso, ninguna iglesia es saludable por accidente. Fue el resultado de un trabajo consciente. Quizás si uno pasa por fuera y uno nunca ha sembrado pasto, uno dice, no, eso es súper fácil, es tirar una semilla, un poco de agua y se pone verde. No funciona así. Yo tuve la experiencia empírica y no es tan sencillo como aquello. Y a veces tenemos esas opiniones de lo que es una iglesia o de lo que es la vida de algún creyente. A veces uno ve a un hombre, una mujer de Dios y cree que hay cosas que le suceden casi por accidente. Pero detrás de aquello hay una vida continua de decisiones tomadas para rendir su vida diariamente a Cristo. Si usted quiere ser un creyente saludable, todos los días tiene que rendir diariamente su voluntad a la voluntad de Dios sobre su vida. No hay otra forma, no hay otra manera, porque nada de lo que va a ocurrir en nuestras vidas va a ser accidental. Hay una ley que se cumple siempre y es la ley de la siembra y la cosecha. Y lo dice la palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Y eso se refleja en la vida del creyente y también se refleja en la vida de la iglesia. Jesús les acaba de dar estas últimas instrucciones a sus discípulos. Está a punto de ascender, Él ya no va a estar con ellos y les da esta misión. Deben de ir y predicar el evangelio en todas partes, enseñar a la gente y entregar su vida en servicio a otros. Esa es la gran comisión, son las últimas instrucciones que el Señor les da. Pero estas instrucciones no van acompañadas solo de palabras, sino que el Señor lo ha demostrado empíricamente. Él lo ha hecho durante más de 3 años. El Señor los amó, los discipuló y finalmente los envió a servir. Y lo mismo ha hecho el Señor con nosotros. Un día el Señor nos llamó, nos encontramos con Él, su amor nos impactó, transformó nuestra vida, nos está transformando a su imagen, estamos siendo discipulados, pero eso no termina ahí. El Señor siempre quiere que nosotros nos involucremos en la obra del reino de los cielos. La fe no puede terminar conmigo, tiene que seguir a otro. No puede todo lo que el Señor ha hecho en mi vida permanecer solo en mí. Yo tengo que compartirlo con otros. Y ese llamado que el Señor hizo originalmente a sus discípulos es un llamado también para cada creyente y para la iglesia el día de hoy. La iglesia debe de amar, debe de discipular y debe de ir a predicar las buenas nuevas. Eso hace una iglesia sana. Y nada de eso fue accidental. Cristo lo demostró con su propia vida. Jesús no improvisó la misión, la demostró intencionalmente y los envió a predicar la palabra del Señor. 3 verdades quiero compartir con usted en esta tarde. Una iglesia sana ama intencionalmente. No amamos por casualidad o por accidente. Amamos intencionalmente. ¿Y por qué amamos? Porque Cristo nos amó primero. Esa es la verdad. Cristo me amó primero. Cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, el Señor me amó y dio su vida a favor mío. Y así lo dice también la palabra en Filipenses. Dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús,
el cual dice, no estimó suficiente el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice, se humilló, se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese sentir tiene que estar en el corazón de cada creyente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. El mismo sentir que hubo en Cristo de entregarse, de amar, de despojarse, de humillarse, de servir a otros, tiene que estar en el corazón de los creyentes y por ende en el corazón de la iglesia del Señor. La cruz no fue un accidente, no fue un error histórico, no fue una tragedia que se pudo evitar, fue una decisión voluntaria del Señor. Él vino a morir por cada uno de nosotros. No fue algo que solo pasó, no, Él decidió morir a favor de la vida de cada uno de nosotros. Por eso nosotros predicamos de la cruz, porque la cruz muestra el amor de Dios para con nuestras vidas. Estábamos lejos, éramos pecadores, pero por medio del sacrificio de Cristo, ahora somos aceptos en Dios, podemos relacionarnos con Él y no solo aquello, ahora somos hijos de Dios. Eso merece un aplauso. Jesús se despojó, se humilló y se hizo obediente. Decidió amarnos. Por eso nosotros amamos, porque hemos sido receptores del amor de Dios. Reflejamos ese amor no por obligación moral, reflejamos ese amor porque lo hemos recibido de parte del Señor. Y tenemos que intencionadamente como iglesia amarnos entre nosotros, amar a aquel que llega a esta casa de fe lleno de diferentes realidades, de heridas propios de la vida. Amar a aquellos que de pronto son diferentes a lo que nosotros habitualmente vemos en la iglesia. Nos acostumbramos a vernos, a comportarnos de un modo. De pronto llega alguien que rompe aquello. Debemos de amarlo, recibirlo, recepcionarlo. Hay una parábola que el Señor enseñó acerca de dos deudores. Dice que uno de ellos debía una gran suma de dinero. Y tanto así que estaba apremiado por la deuda. Y se encontró con su acreedor. Y su acreedor, en un acto de misericordia, de bondad, le perdonó la deuda. Y pasa la escena y dice que este hombre que fue perdonado se encontró con alguien que le debía también dinero a él, pero una suma menor. Y al verlo, dice, lo apremió para que le pagara la deuda, el dinero que le debía. Y lo apremió tan fuertemente que lo amenazó incluso con encarcelarlo si no pagaba su deuda. Al enterarse el primer acreedor de la actitud de este hombre, se llenó de ira su corazón, porque no fue un hombre justo, dice, ni actuó conforme a la misma misericordia que había recibido. Si nosotros somos misericordiosos con otros, es porque hemos recibido la misericordia de Dios en nuestras vidas. Si reflejamos gracia, es porque hemos recibido gracia. Uno entrega lo que ha recibido de parte del Señor. Y acá yo quiero contar un testimonio. Hace años atrás yo recibí a un varón, era grande ya, unos 50 años. Vino a hablar conmigo, yo no lo conocía. Y me contó toda una historia, me introdujo toda una historia de que él se convierte muy joven, siendo un adolescente, crece en la iglesia, forma su familia, ama al Señor, se congrega, iba a una iglesia pentecostal, va como progresando en su vida de fe, es portero en la iglesia, me dice, yo soy el portero de la iglesia, recibo a los hermanos, eso es importante dentro de mi comunidad de fe. Pero yo quiero hablar con usted porque necesito un consejo y necesito que ore por mí. Ok, le dije, ya escuché toda la introducción. Me dice, lo que pasa es que yo tengo una hija de unos 17 años. Y ella ha crecido en la palabra, en la iglesia, pero ha tomado decisiones que la han ido alejando del Señor. Me dijo, lo que sucede es que ella quedó embarazada. Y yo discutí con ella fuertemente. Y no puedo aceptar esta situación. Y en esa discusión
Yo la eché de la casa, me dijo, la expulsé de la casa. Se fue, eso ya un par de días, no sé bien dónde está, pero me sucedió esto. Y yo fui a la iglesia, me dice, a servir. En la puerta, como siempre lo hago. Y llegó una niña joven, me dijo, entró, media tímida, y se paró al fondo, no quería entrar. Yo le hablé un poquito, la invité, la senté, no quería sentarse adelante, se quedó al fondo. Y en esto conversar con ella, yo veo que comienza a llorar mientras el culto se desarrolla. Yo me acerco porque es parte de lo que hago, evangelizo en la puerta. Y ella me habla y me dice que está muy mal porque está embarazada y su papá la echó de la casa. Y cuando ella me dijo eso, todo dentro mío se quebró y yo vi en esa niña a mi propia hija. Y yo dije, ¿qué hice? Entonces me dijo, yo vengo a hablar con usted porque yo quiero que usted me dé un consejo. ¿Cómo soluciono esto? Y que ore por mí para que el Señor me perdone por lo que hice. Ahí lloramos los dos juntos. Oramos juntos. Pero ahí aprendí algo. Hay que dar misericordia si yo he recibido misericordia. Y hay que mostrar compasión si yo he recibido compasión de Dios. Y debemos de amar porque Dios nos amó. Y si esta iglesia algo tiene que tener es un corazón que ama. Y cuando la gente llegue se sienta amada, involucrada, que haya esa preocupación, que se haga notar que verdaderamente, intencionadamente amamos a las personas. No como algo que se finge, sino como reflejo del amor de Dios sobre nuestras vidas. Y eso es algo que la iglesia tiene que hacer. Amar profundamente y amar a todos. No solo a quienes me caen bien o simpatizan conmigo, no solo amar a los que están dentro de la iglesia y son de mi círculo de amistades, no solo amar cuando eso me da algún beneficio, no, porque la gente de afuera hace lo mismo. Así lo enseñó Cristo. ¿De qué sirve que ustedes hagan misericordia? ¿Con quién puede devolver esa misericordia? Lo que verdaderamente vale es hacer misericordia con aquel que no lo puede devolver. En eso demuestran verdaderamente que son hijos de Dios. Puso pesado el pastor, ya. Denle un aplauso ahí al Señor. El amor bíblico es intencional, se decide, se practica y se demuestra. Así como todo eso que hemos juntado y que va a llegar a manos que quizás nunca vamos a ver, el amor es intencional, se demuestra, se practica. Y eso es una forma de demostrar el amor de Dios a mucha gente que quizás lo va a recibir, que nunca ha entrado a una iglesia, pero es una forma de acercarlo al amor de Dios. Es práctico, se demuestra. Por eso debemos de ser intencionadamente una iglesia que ama siempre. Una iglesia sana, segunda verdad, discipula intencionalmente. No discipulamos por accidente o por inercia. Jesús no solo predicó a multitudes, formó personas. Y eso es algo que a mí me impacta del Señor. Porque uno se deja deslumbrar por las multitudes, por los lugares llenos, de pronto nos mueve. Pero el Señor no. El Señor era capaz de predicar a una multitud enorme y después reunirse con 2 o 3 de sus discípulos para profundizar lo que había Él predicado. El Señor era capaz de desviarse de un viaje para ir a hablar con una sola mujer, que era una mujer que estaba en adulterio, en pecado, y a ella predicarle el mensaje del reino de los cielos. Y lo demuestra continuamente. El Espíritu Santo que guía a la iglesia es el mismo que guía a Felipe. Después de predicar a una multitud en Samaria, miles se convertían, dice, y de pronto el Espíritu Santo lo toma y le dice: ve ahora a predicar al desierto a un solo hombre que va camino a Etíope. A él, a ese hombre eunuco, predícale el evangelio. Dios nos impacta por las multitudes.
sino que el Señor siempre fue intencional en formar personas. Y lo hizo desde un discipulado relacional. No solo una exposición oral de una verdad, sino que se vinculaba y se relacionaba con las personas. Por eso sus discípulos imitan la conducta de su maestro. Cuando usted estudia el libro de los Hechos, usted puede ver que cuando Pedro resucita a Dorcas, una jovencita que había fallecido, hace lo mismo que hizo Jesús. Llega al lugar, así lo dice el texto, había una serie de mujeres llorando, lloronas, las sacó a todas y cerró la puerta y se quedó él solo con aquella muchacha y con los padres. Lo mismo que hizo Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo. Es el mismo ejemplo. Expulsó a todos y se quedó solo con sus más íntimos. Porque su discipulado no solo era exponer una verdad, era demostrar esa verdad y relacionarse para ir formando el corazón correcto en sus discípulos. El discipulado no es solo una enseñanza doctrinal en una sala, es reflejar la vida de Cristo en otros. Y el discipulado empieza siempre cuando tenemos un corazón enseñable. Yo no puedo guiar si no me dejo guiar. Yo no puedo enseñar si no me dejo enseñar por otros. Siempre tengo que tener un corazón enseñable. Si soy verdaderamente un discípulo de Cristo, siempre estoy dispuesto a ser enseñado y a ser corregido. Si no tengo esas dos características, algo no va bien conmigo. Porque yo no puedo creer que sé tanto que no puedo ser enseñado por alguien. ¿Está acá conmigo? Siempre dispuesto a aprender, siempre dispuesto a enseñar y siempre con la actitud correcta. Enséñeme, fórmeme, ¿qué me puede aportar esta persona? ¿Qué me puede enseñar? Y no solo alguien que yo vea sobre mí, sino también alguien que de pronto está recién llegando a los pies de Cristo. A veces uno encuentra más fe en alguien que está comenzando en la fe que en alguien que lleva años. Y de pronto esa persona dice algo y a uno lo impacta y uno dice, ¿de dónde salió esa fe? Es porque la obra del Señor también está siendo realizada en la vida de esa persona. Por lo tanto, el discípulo tiene que tener esta actitud correcta, dejarse enseñar por otros. Yo hace años practiqué un deporte, ya no lo practico, estoy tratando de volver de a poquito. Y lo practiqué por mucho tiempo. Y en este deporte nos enseñaban cómo ejecutarlo, que no era tarea fácil, sencilla. Y de pronto el profesor dejaba de enseñarle a algunos. Y yo lo noté, entonces yo le pregunté, ¿por qué no le enseña a todos y solo se enfoca en algunos? Es que me dijo, es que a ellos ya les he enseñado y no obedecen la instrucción. No se dejan enseñar. Entonces me dijo, yo no voy a perder el tiempo en ellos, yo voy a invertir mi tiempo en aquellos que quieren aprender. Lección. Tener un corazón enseñable me va a hacer crecer siempre. Cuando yo no tengo un corazón enseñable, en algún momento voy a dejar de aprender y la gente no va a invertir tiempo en querer enseñarme. ¿Está acá conmigo? El discipulado entonces transforma nuestro pensamiento y eso va a cambiar nuestro corazón, nuestra conducta. No se puede nunca cambiar la conducta si el corazón no ha sido transformado por Cristo. El discípulo debe de transformarse a la imagen del Señor. La palabra tiene ese poder formativo. Es un discipulado relacional, pero también instruimos en la palabra y se enseña a través de una doctrina bíblica sana, clara, en una formación constante y también en medio de la vida de una comunidad de fe. Esto es muy importante. Nosotros todos los años que realizamos el discipulado recibimos gente que viene de otras congregaciones porque en su iglesia no hay formación bíblica. Es fundamental que el lugar donde yo me congregue haya enseñanza doctrinal, haya profundidad en la palabra, haya discipulado, haya instituto bíblico, haya formación en la Escritura, porque es la forma también en que yo voy a crecer, no solo en la relación dentro de la comunidad de fe, sino también en las verdades escriturales. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que me va a hacer permanecer en el día de la prueba es que la palabra del Señor transformó mi vida. Si yo no tengo una palabra
aprendida, comida, masticada, incorporada profundamente, cuando venga el día de la prueba, cualquier viento me va a desarraigar de la fe. Por eso es importante prepararme, estudiar la palabra, amar la palabra, meditar en ella, deleitarme en ella, como dice el salmista, que ella sea mi deleite y mi refugio. Así le dijo el Señor a Josué cuando iba a conquistar la tierra. Medita en la palabra, le dice, de día y de noche, y ella hará prosperar tu camino, y todo lo que hicieres, le dice, te saldrá bien, porque tu corazón está continuamente meditando en la palabra del Señor. Aprendemos de otros, sirviendo juntos aprendemos de otros, observamos el ejemplo de otros y caminamos juntos en los procesos. Es importante que usted sea parte de la comunidad de fe, se arraigue profundamente en la iglesia. Nosotros no inventamos la forma de hacer iglesia, replicamos el modelo de Jesús. Yo lo he dicho muchas veces, el pastorado se aprende de otro pastor. Teología uno la aprende en un instituto y profundiza la escritura, la doctrina, pero ser pastor, trabajar con gente, amar a las personas, guiar a las personas, se aprende de otro pastor. No hay otra forma. Uno va viendo y uno va mirando y va imitando y va entendiendo. Lo hace de esta forma, lo hace de este modo. Este es el consejo frente a tal situación. Y uno nota inmediatamente cuando alguien ha sido formado por algún pastor, porque hay cosas que se asemejan, se parecen. Yo lo dije en el primer culto. Yo escucho a Jaime y se parece a mi papá. A mi papá versión joven, ¿sí? Se parece mucho en su forma, en su manera, es evangelista, en su dinámica, porque aprendió de otro y eso lo hizo crecer. Si usted quiere crecer, aprenda de otros, siga el ejemplo de otros, sirva a Cristo, pero arraigado en la iglesia, porque esa es la forma, esa es la manera en que va a crecer. Va a ser enseñado en el discipulado, en el instituto bíblico, pero también va a crecer cuando se relaciona con otros dentro de la comunidad de fe. Porque uno también aprende del ejemplo de otros. Yo puse aquí como ejemplo que hay unos chicos, los jóvenes, que se casaron y se conocieron moviendo sillas. Porque si hay algo que hacemos los jóvenes es mover sillas. Porque el día sábado nada funciona así como usted lo ve acá. Todo se desarma, las sillas se mueven, pero tiene que quedar todo armado para el domingo. Entonces ellos llegaron a la iglesia, nuevos ahí en la fe. Imitaron lo que vieron. Vinieron al culto, se quedaron, vio que todos movían sillas y se pusieron a mover sillas. Y en eso se conocieron, moviendo sillas. Pololearon, noviazgo, se casaron, siguieron moviendo sillas. Cuando yo conversé con ellos, le dije, y ahora que ya están en una etapa diferente, vamos a seguir sirviendo al Señor, porque nosotros nacimos en la fe sirviendo a Dios, y es lo que hemos visto y aprendido, que el Señor nos bendice cuando estamos sirviendo y arraigados en la iglesia. Pero eso se aprende cuando uno lo ve en otros, no solo cuando usted viene y está solamente sentado mirando desde lejos lo que está sucediendo en la iglesia. Tercera verdad, una iglesia sana sirve intencionalmente. No servimos por obligación, sino por gratitud. Jesús redefinió el liderazgo. Dijo que en el mundo el mayor era servido por todos y se enseñoreaba de todos. Pero dijo, en el reino de los cielos no será así. El mayor es el que sirve. El Señor dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Jesús rompió el molde del poder y estableció un liderazgo de servicio. El liderazgo de Cristo es un liderazgo de servicio. Hoy se estudia diferentes tipos de liderazgo y se destacan unos de otros. El liderazgo de Jesús es un liderazgo práctico y de servicio. Lo que Jesús hizo, enseñaba. Y sus discípulos hacían lo que hizo Jesús. Ese es el tipo de liderazgo que enseña a Cristo y que lo refleja. Por lo tanto, para el creyente, el servicio no es un ministerio opcional, es la identidad de cada creyente. Si algo yo debo de hacer es servir.
Servir en mi casa, servir en la iglesia, servir en la universidad, servir en mi trabajo, donde yo esté, soy un servidor. Siempre, aunque no tenga mi polerita ahí celeste, soy un servidor. Siempre, en todo lugar. Yo lo dije en el primer culto, no me gusta hacer la cama, pero a veces me mandan a hacer la cama. Y lo tengo que hacer con gozo y con alegría. Me gustan otras áreas. Yo puedo lavar la loza, hacer los baños, encerar, le hago todo. Pero la cama es mi punto que no me gusta. Pero a veces me mandan. Y ahí me dice, recuerda que eres un servidor. Sirva siempre, en todo lugar. Es la identidad del creyente. En todas partes reflejamos lo que es el servicio. Y el servicio siempre nace de la gratitud. Siempre es así. Usted lo puede ver en ejemplos muy sencillos. Cuando alguien se queda en pana su vehículo, ¿sí? Y empieza ahí a tratar de empujarlo, hay gente que inmediatamente se dispone a empujar al tiro. Y hay otros que miran así, de lejos, observan la escena. Aunque hayan dos ahí dándolo todo y el auto no se mueve, se quedan mirando. Pero de pronto hay otros que se van sumando. Y entre varios ya, y el auto parte. Porque esa disposición está. Cuando uno ama servir, esa disposición está en todas partes y para con todas las personas. Sin distinción de quién es la persona. Uno sirve genuinamente. Y sirvo, ¿por qué razón? Porque fui salvado, porque fui perdonado y porque fui amado por Dios. Una iglesia sana está llena de gente que no es espectadora, sino que es participante de la obra del Señor. Que nosotros queremos una iglesia donde la gente se involucre en la comunidad de fe, se involucre en el servicio, no solo venga y asista. Amén, eso es una parte. Pero si usted quiere la bendición completa, tiene que servir a Cristo. No solo ser un observador de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Todos somos llamados a servir. Y puse aquí un ejemplo de servicio que a mí me marcó mucho. Cuando yo fui a Argentina, en el Instituto Bíblico Río de la Plata, el director del instituto era Raki Grams. No era un varón elocuente en su predicación, pero era un hombre que servía y que amaba a la gente. Y si algo a mí me impactó fue la capacidad de servicio de él. Yo recuerdo dos incidentes. Uno fue la primera vez que a mí me tocaron hacer tareas generales. Todos los estudiantes allá ayudan a la mantención del lugar. Y a mí me mandaron a hacer el patio. El patio es enorme, muy grande. Tiene canales de regadío por donde cae la lluvia y se distribuye. Y hay como unos pastelones de cemento que tapan esos canales para que el agua no se obstruya con las hojas que caen. Y eso hay que limpiarlo por lo menos una vez a la semana. Y a mí me mandaron, yo creo que cada pastelón pesaba unos 25, 30 kilos. Sin mentir, yo creo que eran unos 200 pastelones. Y entre varios íbamos sacando. Y ahí yo sacaba el pastelón apenas así. Amo servir, ahí estaba sirviendo. Y de pronto el director del instituto, su oficina estaba cerca del patio, salió y tiró unos papeles así, en el suelo, y se escondió. Y yo estaba haciendo el ejercicio y yo miré todo. Yo dije, más encima tira papel. Yo estaba haciendo el ejercicio. Y venían otros compañeros de ya de tercero o cuarto año. Y pasaron indiferentes a los papeles. Y el director, que es Raki Grams, salió rápidamente y tomó los papeles, los tomó y los tiró a una bolsa. Y los compañeros que habían pasado se devolvieron al verlo y al ver que él se agachó a recoger los papeles, se sintieron así podridos, dirían los argentinos, por dentro. Y ahí él enseñó algo, sin palabras, con sus acciones, que servimos en todo lugar, no importa la autoridad, el cargo, lo que usted desempeñe, la función, usted siempre es un servidor de su hermano o de su hermana. Sin palabras, solo con lo que hizo.
Y esos estudiantes jamás se van a olvidar de lo que ahí sucedió. En otra oportunidad estábamos dando una prueba y uno de mis compañeros se le cayó el termo. A ellos les gusta tomar mate, toman mate en todas partes. Y el termo se quebró y se desparramó el agua por todos lados. Yo estaba al lado de mi compañero era chino, de origen chino. Entonces yo me agaché y comencé a ayudarlo a tratar de recoger los vidrios. Y Raki me para y me dice, no, fui el único que lo hizo. Me sentó, sigue haciendo la prueba. Se desapareció, volvió él con un trapeador y él empezó a recogerlo. Y todos los otros compañeros que no habían querido ayudar se comenzaron a incomodar y a tratar de ayudarlo. Y él decía, no, ya no. El servicio es siempre, en todo lugar. Hay cosas que no se enseñan desde un púlpito, se enseñan con la vida y se reflejan. Amén. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días, pero esa promesa está ligada a una misión. Irán, dice, y harán discípulos. La presencia del Señor se experimenta en plenitud cuando yo obedezco a su llamado. Si queremos experimentar a Cristo caminando con nosotros, debemos de caminar en los propósitos que Él tiene para la vida de nosotros, para su iglesia. Si usted quiere sentir plenamente el respaldo de esta promesa, camine en esta promesa. Es decir, ame, sirva, disipule a otros, enseñe a otros, involúcrese, esté dispuesto a dar su vida y su tiempo a favor de la obra del Señor. Y ahí va a sentir en plenitud esta verdad. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Por último, una iglesia sana no aparece por accidente, se construye intencionalmente. Un creyente lleno de Dios no es un accidente, sino que es producto de una vida rendida a Cristo diariamente. Amo a Cristo, me dejo discipular por Él, ayudo a crecer a otros en la fe y sirvo a Cristo verdaderamente. Nosotros no inventamos la forma de hacer iglesia, replicamos el modelo de Jesús. Y así como el jardín requiere de trabajo diario, la iglesia requiere de decisiones constantes. Cuando alguien a veces mira la iglesia, dice, qué suerte tienen, buenos maestros, buena gente sirviendo, amando, buenos músicos. Nada de eso es accidental, todo tiene una causa. Cuando vino el pastor Alberto Ferrando en abril del año pasado, él se enamoró de la iglesia, sacaba fotos, nos quería llevar a todos a Argentina. Porque estaba enamorado de todo lo que se hacía, impactado, creo yo. Pero nada de eso es accidental. Yo lo dije en el primer culto, lo repito ahora. Los músicos que nosotros tenemos hoy, la mayoría está a 23, 24 años, sirviendo al Señor, terminando la mayoría de ellos sus carreras. Pero comenzaron a servir en la iglesia y a ser formados cuando tenían 9, 10 años. Lo mismo las niñas de danza, muchas de ellas fueron formadas muy pequeñas. Algunas de ellas han estudiado danza ya en forma profesional. Pero ese trabajo comenzó cuando ellas tenían, algunas muy chiquititas, algunas tenían 5 años porque estaban en pre-ballet, muy pequeñitas. Después la gente mira y observa y dice, ¿cómo? Fue un trabajo intencionado. Tener maestros preparados en la palabra, formados en la escritura, es un trabajo intencionado de la iglesia. Enviar gente a estudiar a Argentina, a la IBRP, y seguir invirtiendo en formación de otros chicos para que el día de mañana asuman liderazgos, pastorados dentro de la iglesia, es algo intencionado, no es accidental. Ahí está preparándose Damaris, enviaremos a otras personas a prepararse, a formarse en la palabra. Usted los verá crecer en el Señor. Eso no es un accidente, eso es intencional. Coque, que estaba acá compartiendo con nosotros, que pastorea a los niños, él terminó su carrera, él es profesor de educación física y la iglesia lo tomó, lo envió a Argentina, estuvo 3 años siendo formado, preparado, invirtió pagando sus estudios, sus traslados, su alojamiento, todo.
El día de hoy él trabaja y es parte de la iglesia, pero ahí hubo una intención de hacerlo. No es un accidente su formación ni que él esté trabajando en aquello. Fue la iglesia que vio un potencial e invirtió en él, y eso se ha ido desarrollando en el tiempo. Lo que el Señor nos da no es producto del azar, ni de la suerte, ni de la casualidad. Es un trabajo profundo que el Señor ha hecho con nosotros como iglesia y que hará con cada uno de nosotros. Una iglesia intencionada en estas verdades va a ser siempre una iglesia fuerte. Va a lograr transformar, impactar a su generación y va a tener un impacto real en su comunidad. Cuando de verdad decidimos amar, discipular y servir a otros. Así que si usted quiere crecer en su vida de fe, eso no va a suceder accidentalmente. Usted no va a ir a un congreso y alguien va a poner la mano sobre usted y usted en ese momento va a recibir toda la capacitación que por años no estudió. No funciona así. Puede ser inspirado por una palabra, motivado por una verdad, guiado de pronto por una palabra de Dios. Pero el proceso de formación y el proceso de decidir diariamente por Cristo, usted no lo puede evadir y no se puede eximir de aquello. Tiene que decidir por Cristo. Tiene que involucrarse profundamente con el Señor. Tiene que estar dispuesto a ser formado, formar a otros, servir a otros, a dejarse amar por otros. Porque esa es la forma de desarrollar la iglesia. Y no es una idea nuestra, es el modelo de Cristo. Si usted estudia la palabra, es lo que Cristo hizo. Tomó a 12 hombres de las más diversas realidades. Algunos querían la libertad política. Uno de ellos era medio revolucionario. Había otro que trabajaba para el imperio, era cobrador de impuestos. Otros eran unos pescadores, hombres del vulgo. Diferentes realidades. Los tomó, los formó, los instruyó, los amó, pero con un propósito: que llevaran adelante la misión. Por eso lo que sucedió con la iglesia no fue accidental. Fue el Señor formando sus vidas. Lo que sucedió con la iglesia primitiva y los apóstoles y los que siguieron a ellos, como Felipe o Esteban, no fue un accidente. Por años estuvieron juntos. Y cuando dijeron hay una necesidad, hay que servir a las mesas, servir alimento, comida, a ninguno de ellos se le cayó la corona. Estuvieron años siendo formados, y cuando hubo una necesidad de repartir alimento, porque esa era la necesidad, dijeron: acá estoy, yo quiero ser parte de aquellos. Y 7 varones comenzaron a ayudar en la distribución diaria de los alimentos. Por 7 años aprendiendo la palabra, siendo formados por los apóstoles para servirla a las mesas. Porque todo aquel que se humilla, dice la palabra, será exaltado a su debido tiempo. Después Dios usa extraordinariamente a Felipe y se transforma ya no en el diácono, sino en Felipe el evangelista. Y milagros extraordinarios, dice la palabra, eran hechos por manos de Felipe, y señales sobrenaturales lo seguían. Esteban es el primer mártir, dice, y predicando, enfrentando a quienes se oponían a la verdad del evangelio, dice: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y su rostro, dice la palabra, brillaba y era como el de un ángel, y no podían combatir la verdad y el denuedo con que Esteban hablaba acerca de la palabra de Dios. Eso no fue un accidente. Fueron años de ser formado, de servir, de dar buen testimonio, de ser un hombre lleno de fe, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Si usted quiere crecer en su vida de fe, involúcrese profundamente con Dios. Ame la palabra, ame la iglesia. Yo no puedo entender a aquella gente que habla en contra de la iglesia si la iglesia es la novia de Cristo. Debemos de amarla, de cuidarla, de protegerla. La iglesia es la novia del Señor y vendrá por ella. Eso estamos esperando, las bodas del Cordero. Así que este año desafíese, ame y comience en su casa a amar.
El prójimo no es el que está más lejos de mí, es el que está más cerca. Y ahí yo demuestro el amor. Y voy a crecer en mi formación escritural, me voy a dejar enseñar y voy a animar a otros, pero me voy a entregar al servicio del Señor. Y eso lo hago a través de la iglesia local. No hay otra forma, no hay otro modo. Y nosotros, si algo queremos, es ser una iglesia sana, saludable para el Señor. Porque Dios bendice siempre cuando hay armonía, cuando las cosas funcionan en armonía. Así lo dice la palabra. Ahí envía el Señor bendición y vida eterna, dice. Cuando los hermanos están juntos y en armonía, dice. Es como el buen aceite, dice, que cae desde la cabeza de Aarón, baja por sus vestiduras y llega hasta el borde de su manto. Ahí es donde envía el Señor bendición y vida eterna. Por eso es que buscamos ser una iglesia que verdaderamente refleje a Cristo, porque queremos que su gracia y su unción se derrame sobre nuestras vidas. Amén. Denle un aplauso ahí al Señor. ¿Puede ponerse de pie ahí conmigo? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Levante ahí sus manos. Amado Dios, si algo yo quiero es agradarte a ti. Y sé que la forma de agradarte a ti es obedeciendo la verdad de tu palabra. Y en tu palabra, Señor, dice que yo debo de ir, de amar a otros. En tu palabra dice que debo de enseñar y ser enseñado por otros acerca de la verdad. Y en tu palabra, Señor, me llama a entregarme, a servir a otros, a darme, Señor, por otros, a no quedarme en la comodidad de mi asiento, sino a salir a involucrarme profundamente. Esa es la manera en que tú me vas a hacer crecer, esa es la manera en que tú me vas a bendecir, y esa es la manera en que tú vas a bendecir a esta iglesia, Señor. Cuando nos involucramos en hacer la misión, cuando somos verdaderamente lo que tú un día soñaste que debía de ser tu iglesia. Señor, yo quiero agradarte. Si hay algo que procura mi corazón es agradarte a ti. En todo lo que hago, no solo en mis palabras, también en mis hechos, Señor, yo quiero agradarte. Y si eso implica cambiar, modificar, yo lo quiero hacer. Si tú me estás invitando, Señor, a amar, a servir, a involucrarme, yo lo quiero hacer, Señor. Quiero crecer en ti. No quiero quedarme, Dios, en una realidad espiritual superficial. No, yo quiero dar fruto, Señor. Y eso implica entonces tomar decisiones. Lo quiero hacer, quiero decidir por ti. Todos los días decidir por Cristo. Involucrarme porque yo quiero experimentar la plenitud de esa promesa. Que tú estarías conmigo todos los días hasta el fin. Pero en la medida en que yo me entrego a la misión, en la medida en que yo estoy contigo, llevando adelante el sueño que tú tenías para la iglesia, sé que ahí estarás conmigo. No significa que no viviré adversidad o conflicto, no, sino que tú aún y a pesar de aquello estás conmigo, me estás amando, me estás cuidando, estás guardando mi vida. Señor, he predicado lo que tú has hablado a mi corazón. Y si algo quiero, Jesús, es hacer verdaderamente la iglesia que tú soñaste un día. Permítenos vivir aquello, porque sé que en eso derramarás bendición y vida eterna. Primero sobre mi propia vida. Será ese aceite que caerá sobre mí y sobre todos los que estamos acá. Ese aceite que cae, Señor, por todo nuestro ser, que nos cubre completamente hasta el borde de nuestros pies. Así es tu gracia. Cuando hay una iglesia que funciona en armonía, cuando hay una iglesia que verdaderamente ama lo que tú amas y aborrece lo que tú aborreces. Así es una iglesia llena de tu gracia y de tu bendición. Y yo quiero ser parte de aquello. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso ahí